En un valle olvidado, donde el silencio habla más fuerte que el viento, Ezequiel se encuentra ante un panorama desolador, un mar de huesos secos que se extiende hasta donde alcanza la vista. ¿Podría este ser el final o apenas el inicio de algo extraordinario? Es posible que estos huesos, abandonados y desgastados por el tiempo, puedan alguna vez volver a la vida. ¿Y qué podría significar su resurrección para nosotros hoy? La respuesta a estas preguntas no solo desafía nuestra lógica, sino que invita a una reflexión más profunda sobre el poder y las promesas de Dios. Ante los ojos del profeta, cada hueso parece contar una historia de desesperanza, un testimonio mudo de una tragedia pasada. Sin embargo, en este escenario de desolación, Dios prepara el escenario para una demostración impresionante de su poder y su capacidad para restaurar lo que se había perdido. Dios se dirige a Ezequiel con una pregunta que atraviesa el silencio como un trueno. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Ezequiel 37:3. No es solo una pregunta sobre el destino de los huesos, sino un desafío a la percepción de lo imposible. La respuesta de Ezequiel, cargada de fe y deferencia, es simple pero profunda. Señor Jehová, tú lo sabes. El silencio en el valle es palpable, un vacío lleno de expectativas. Ezequiel, rodeado de muerte, espera en este silencio, lo que simboliza los momentos en nuestras vidas cuando todo parece perdido y la esperanza es una memoria distante. Sin embargo, este silencio también es la antesala de la intervención divina, un recordatorio de que Dios a menudo obra en la quietud. En este momento de calma, la presencia de Dios se siente más profundamente, señalando que los milagros a menudo vienen después de periodos de silencio y espera. Este silencio no es vacío, sino una preparación, como lo refleja Ezequiel 37:4, donde Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre los huesos. Ezequiel, obedeciendo el mandato divino, comienza a profetizar. Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Este acto de hablar no solo es un acto de obediencia, sino también de poder, demostrando que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar incluso las circunstancias más desoladas. La transformación comienza sutilmente, con un leve ruido que pronto se convierte en un estruendo. Este cambio simboliza que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la redención está a solo una palabra de distancia. Este milagro que se avecina en el valle es un recordatorio poderoso de que nuestra redención a menudo comienza en silencio. A medida que la voz de Ezequiel eco en el valle, algo sorprendente ocurre. Los huesos comienzan a moverse. Y miré, y he aquí que había tendones sobre ellos, y subió la carne sobre ellos, y la piel cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel 37:8. Este es el primer paso de un milagro mayor, un testimonio del poder restaurador de la palabra de Dios. Este movimiento no es aleatorio, es la coreografía divina donde cada hueso encuentra su pareja, reflejando cómo las promesas de Dios buscan restaurarnos en su tiempo perfecto. Aquí, Ezequiel ve la promesa de reunificación y restauración de Israel, no solo como nación, sino en su fe y relación con Dios. Los tendones y la carne que cubren los huesos son símbolos de la estructura y la fortaleza que Dios proporciona en nuestra reconstrucción. Cada paso de este proceso no solo es una demostración de poder, sino también de la atención y cuidado de Dios, quien restaura completamente, no solo superficialmente. Aunque los cuerpos están formados, falta el espíritu. Esto nos enseña que aunque podemos reconstruir externamente, la verdadera vida, la vida espiritual, solo puede ser infundida por Dios. Este paso prepara para el próximo milagro, enfatizando que la verdadera restauración es tanto física como espiritual.
Con los cuerpos ya formados, el valle que una vez fue de muerte, ahora parece un campo de batalla preparado para la vida. Sin embargo, sin el aliento de vida, estos cuerpos siguen siendo una forma sin esencia, lo que refleja nuestra condición sin la presencia de Dios, formas vivas pero sin espíritu. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Ezequiel recibe entonces la instrucción final. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Jehová: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9. Este es el clímax de la visión, donde el poder de la palabra de Dios convoca vida desde todos los rincones. Cuando el Espíritu sopla sobre ellos, los cuerpos se levantan, un ejército vasto y lleno de vida se alza. Este milagro no solo muestra el poder de Dios para dar vida, sino también para movilizar a su pueblo desde cualquier estado de desesperación a uno de esperanza y acción. Este acto final es un poderoso recordatorio de que no importa nuestra desolación, Dios tiene el poder no solo de revivirnos, sino también de llamarnos a la acción. Nuestra transformación es tanto para nuestro beneficio como para el de aquellos a nuestro alrededor, movilizándonos para participar en su plan divino. Ezequiel, al inicio solo un observador, ahora es parte integral de este milagro. A través de él aprendemos que ser instrumento de Dios no es solo sobre el poder que se nos otorga, sino sobre la obediencia y fe que demostramos. Su rol como profeta en este evento demuestra cómo nuestra cooperación con Dios puede facilitar milagros en los desiertos de otros. A lo largo de esta visión, Ezequiel enfrenta lo desconocido con fe, un ejemplo para todos nosotros. Cada paso que da, desde aceptar la visión hasta profetizar como se le instruye, muestra su profundo respeto y dependencia de Dios, subrayando que nuestro camino con Dios a menudo implica caminar en fe hacia lo desconocido. Este enfoque en la obediencia y la fe no es solo crucial para Ezequiel, es un modelo para nosotros. Nos enseña que en nuestras propias vidas, cuando Dios nos pide que hablemos, actuemos o simplemente creamos, nuestro rol es seguir adelante, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Ezequiel no solo es un testigo de la resurrección de estos huesos, sino también un participante activo en la promesa de Dios de renovación. A través de él, somos recordados de que cada uno de nosotros tiene un papel en el reino de Dios, no importa cuán grande o pequeño parezca nuestro acto de fe. La palabra de Dios a Ezequiel fue clara: profetiza sobre estos huesos. Este mandato no es solo una instrucción, es el soplo de la esperanza en una situación aparentemente imposible. Al obedecer, Ezequiel se convierte en el canal a través del cual la vida puede fluir nuevamente en lo que estaba muerto. Cada palabra que pronuncia lleva consigo el potencial de vida eterna y restauración. El poder de la profecía aquí no se limita a la narrativa bíblica. Es un recordatorio para nosotros de que las palabras que hablamos, impulsadas por la fe, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las de los demás. En cada frase de esperanza que Ezequiel expresa, se refleja nuestro propio potencial para inspirar y revivir los corazones desalentados. Este acto de profetizar no solo transforma el valle de huesos secos, sino que también transforma a Ezequiel. A través de su obediencia, se muestra que la esperanza es algo que se proclama y se vive, incluso cuando todo lo demás sugiere lo contrario.
Es una lección vital sobre la influencia del optimismo y la fe en el poder divino. La esperanza, por tanto, no es pasiva, sino activa. Requiere que hablemos, que actuemos, que vivamos de manera que reflejemos las promesas de Dios, incluso en los capítulos más oscuros de nuestras vidas. Ezequiel nos enseña que, incluso ante un campo de muerte, la esperanza puede germinar y florecer. El comando divino de Dios a Ezequiel fue específico. Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Este mandato no solo destaca el poder de la palabra de Dios, sino también la importancia de la obediencia en la fe. Ezequiel, sin dudar, profetiza como se le instruye, un ejemplo de fe inquebrantable y obediencia sin reservas. Este episodio ilustra la relación simbiótica entre la palabra divina y la acción humana. Dios proporciona las palabras, pero espera que sus profetas, sus fieles, actúen sobre ellas. Es un modelo de colaboración divina donde la fe del hombre se encuentra con el poder de Dios para realizar lo milagroso. El comando también resalta la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte, un tema recurrente en las Escrituras. A través de la obediencia de Ezequiel se revela que nada está fuera del alcance de la transformación divina, ni siquiera un valle lleno de huesos secos y dispersos. Este comando insta a todos los creyentes a escuchar y actuar según la palabra de Dios en sus propias vidas. Nos recuerda que, como Ezequiel, estamos llamados a ser voceros de la esperanza y agentes de cambio, llevando el mensaje de vida a los lugares desolados de nuestro mundo. Cuando Ezequiel obedeció y profetizó sobre los huesos, algo increíble ocurrió. Los huesos comenzaron a moverse. Este fenómeno sobrenatural subraya el poder transformador de la palabra de Dios. No solo son palabras para ser oídas, sino fuerzas activas que realizan cambios tangibles y milagrosos. Este milagro es una poderosa metáfora de cómo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Nos enseña que, cuando escuchamos y actuamos según lo que Dios dice, nuestras áreas secas pueden revitalizarse. Las situaciones que parecían sin esperanza pueden ser rejuvenecidas por su poder restaurador. La transformación que Ezequiel presencia es también un recordatorio de que nuestras palabras, cuando están alineadas con las de Dios, tienen el poder de cambiar ambientes, situaciones y corazones. Nos llama a ser conscientes del poder de nuestras palabras y a usarlas para bendecir y edificar a otros. Este momento en la narrativa no solo resalta el poder de la palabra pronunciada, sino también el de la palabra recibida. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras propias vidas y cómo la estamos compartiendo con el mundo que nos rodea. El proceso de la resurrección de los huesos a la vida es uno de los milagros más místicos y poderosos en las Escrituras. Este acto no solo muestra la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, sino que también sirve como un poderoso símbolo de resurrección y renovación espiritual. Este milagro puede ser visto como una alegoría de la experiencia cristiana de conversión y renacimiento. Así como los huesos secos fueron revividos por el poder de la palabra de Dios y su Espíritu, también nosotros somos traídos de la muerte espiritual a la vida en Cristo. Es una imagen vívida de cómo lo viejo puede ser transformado completamente por lo divino. La resurrección de estos huesos también profetiza la futura resurrección de los muertos, un tema central en la teología cristiana. Nos recuerda que, al final de los tiempos, todos seremos levantados y transformados, un mensaje de esperanza y victoria sobre la muerte. Este episodio enfatiza que la transformación espiritual es completa y abarca todo. No solo los huesos se unieron, sino que también se cubrieron de carne y piel, y finalmente recibieron el aliento de vida.
Nos enseña que Dios está interesado en restaurar completamente no solo partes de nuestra vida, sino todo nuestro ser. Una vez que los cuerpos fueron completamente formados y el espíritu de vida soplado en ellos, un vasto ejército se puso de pie en el valle que una vez fue de muerte. Este impresionante ejército simboliza la poderosa comunidad de creyentes que Dios está levantando, un pueblo que ha sido transformado y revitalizado por su poder. Este ejército también representa a la Iglesia, formada por individuos que, como los huesos secos, una vez estuvieron espiritualmente muertos, pero ahora están vivos en Cristo. Es un recordatorio de que somos más fuertes juntos, que como comunidad de fe somos llamados a apoyarnos y fortalecernos mutuamente. La transformación de un valle de huesos secos en un ejército listo para la batalla es también una metáfora del impacto que podemos tener en el mundo. Nos muestra cómo, bajo la dirección de Dios y llenos de su Espíritu, podemos enfrentar los desafíos del mundo y marcar una diferencia significativa. Este ejército es un símbolo de esperanza y de la promesa divina de restauración. Nos asegura que no importa cuán desolada parezca nuestra situación, Dios tiene el poder de levantarnos y usarnos para su gloria. Nos invita a confiar en su capacidad para transformar nuestras vidas y usarlas en su servicio divino. La visión de los huesos secos es rica en simbolismo espiritual, reflejando no solo la condición de Israel en aquel tiempo, sino también nuestra propia condición espiritual. Este valle de huesos secos simboliza lugares de desesperanza y desolación, donde parece que la vida ha sido completamente drenada. Dios revela a Ezequiel que estos huesos representan al pueblo de Israel que dice: «Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se ha perdido, estamos cortados por completo». Ezequiel 37:11. Esta declaración no es solo un lamento. Es un eco de los momentos en que nosotros, como creyentes, sentimos que la desesperación ha tomado el control. La belleza de esta parte de la visión es cómo transforma la desesperación en una promesa de vida. Dios no solo muestra a Ezequiel la condición actual de su pueblo, sino que también promete restaurar y revivir, indicando que ningún estado es permanente cuando está bajo la mirada de Dios. Este mensaje es vital para nosotros hoy. Nos recuerda que en los momentos de mayor sequedad espiritual, Dios está preparado para infundir vida nueva. Es un llamado a recordar que nuestra esperanza reside en la promesa divina de renovación y restauración continua. Contextualizar la situación de Israel en Babilonia es crucial para entender completamente la visión de los huesos secos. Israel estaba en el exilio, lejos de su hogar, viviendo bajo opresión y en un estado de desesperación cultural y espiritual, lo que refleja cómo las circunstancias pueden despojarnos de esperanza. Este fondo histórico ilustra la profundidad de la desesperación que sintió Israel, similar a la que podemos experimentar cuando estamos exiliados en nuestras propias luchas. Sin embargo, Dios utiliza estas situaciones no solo para demostrar su poder, sino también para revitalizar nuestra fe. La esperanza surge en medio de la desesperación cuando Ezequiel profetiza sobre los huesos a instancias de Dios. Este acto simboliza la promesa de Dios de no solo regresar a Israel, a su tierra, sino también restaurar su espíritu y su relación con él. Este escenario de exilio y restauración nos enseña que no importa cuán lejos nos sintamos de donde debemos estar, ya sea espiritual o emocionalmente, Dios tiene un plan para traernos de vuelta y renovarnos completamente. Dios no solo muestra a Ezequiel la condición desolada de Israel, sino que también le promete una restauración completa. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío.
Ezequiel 37:12. Esta promesa es poderosa y doble. Es una garantía tanto de restauración física como espiritual. La promesa de sacar a Israel de sus sepulcros simboliza la liberación de cualquier condición que nos retenga o nos mantenga enterrados. Es una afirmación de que Dios no solo puede resucitar nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones y espíritus. Este mensaje es esencialmente un recordatorio de que la restauración de Dios es integral y alcanza todos los aspectos de nuestras vidas. No es superficial ni temporal, sino transformadora y permanente. Esta promesa destaca que la restauración de Dios a menudo viene después de un período de dificultad y desolación, no a pesar de él. Nos enseña a ver nuestras pruebas como preludios a una renovación divina, alentándonos a mantener nuestra esperanza y fe firmes. La profecía tiene un lugar central en esta visión, destacando el poder de la palabra hablada cuando se pronuncia con fe. Cuando Ezequiel habla a los huesos secos, él activa un proceso divino que es fundamental para la transformación que sigue. Este proceso no solo resalta el poder inherente en la palabra de Dios cuando se declara con fe, sino también cómo nosotros, como portadores de esa palabra, tenemos un rol activo en el reino de Dios. Nos muestra que, a través de nuestras palabras y acciones, podemos participar en la manifestación de los propósitos de Dios en la tierra. La profecía también actúa como una forma de guerra espiritual, una declaración de que las fuerzas de la vida pueden vencer las de la muerte y la desolación. Es una herramienta poderosa que, cuando se usa correctamente, puede cambiar paisajes espirituales enteros. Por último, la profecía en la visión de Ezequiel nos enseña sobre la responsabilidad y el poder que tenemos al alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Nos anima a ser valientes en nuestra fe, declarando esperanza y vida en situaciones que parecen sin vida. El silencio previo al milagro de los huesos secos no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial divino. Este silencio prepara el escenario para la manifestación de Dios y nos enseña la importancia de la quietud y la espera activa. En nuestros momentos de silencio, cuando parece que Dios no está presente, realmente estamos siendo invitados a profundizar nuestra fe y prepararnos para lo que Él está por hacer. Es una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu y alinear nuestro corazón con Dios. Este periodo de silencio antes del milagro también refleja cómo a menudo en la vida los mayores cambios son precedidos por periodos de espera y preparación. Nos enseña a valorar estos momentos no como tiempos sin acción, sino como esenciales para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. El silencio es testimonio de la confianza de Ezequiel en Dios. Él no llenó el espacio con dudas o temores. En cambio, se mantuvo firme y expectante, un modelo para nosotros en nuestras propias esperas, para que mantengamos la fe y la esperanza en el carácter y las promesas de Dios. Cuando Ezequiel profetiza al Espíritu, según el mandato de Dios, algo extraordinario sucede. El aliento de vida se infunde en los cuerpos formados en el valle. Y les dije: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y el Espíritu vino, y entraron en ellos y vivieron, y se pusieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 9-10. Este momento es la culminación de la visión y simboliza el poder revitalizador del Espíritu de Dios. Este soplo de vida no solo revive a los muertos físicamente, sino que representa la renovación espiritual que Dios ofrece a todos quienes se encuentran secos y sin esperanza. Nos enseña que, sin importar cuán desolada parezca nuestra situación,
El Espíritu de Dios tiene el poder de traer nueva vida y propósito. Este acto también ilustra la dependencia completa de la creación hacia su Creador. Así como los cuerpos no podían vivir sin el Espíritu, nosotros no podemos tener vida plena sin el Espíritu de Dios en nosotros. Es un recordatorio poderoso de nuestra necesidad constante de la presencia de Dios para sostenernos y guiarnos. Finalmente, el soplo de vida en el valle nos anima a buscar ese mismo Espíritu en nuestras vidas. Nos invita a abrirnos a la obra del Espíritu Santo, permitiendo que transforme y renueve cada área de nuestra existencia para que podamos levantarnos como un ejército para Dios, llenos de vida y listos para cumplir su voluntad. La transformación de un valle de huesos secos en un ejército vibrante es un reflejo de los milagros que Dios puede realizar en los desiertos de nuestras propias vidas. Cada hueso que se une, cada tendón que se forma, cada soplo de vida que se infunde, simboliza la capacidad de Dios para transformar nuestras situaciones más desesperadas en testimonios de su poder y gracia. Este milagro no es solo un evento antiguo, es una metáfora viva de cómo, incluso en nuestras sequías personales y desiertos emocionales, Dios está trabajando para restaurarnos y revivirnos. Nos enseña a mantener la esperanza y a confiar en que, incluso en los momentos más áridos, Dios está preparando algo nuevo y lleno de vida. La historia de Ezequiel nos impulsa a no perder la fe en medio de la desolación. Al igual que el profeta, estamos llamados a profetizar sobre nuestras circunstancias, a declarar la esperanza y la vida, sabiendo que nuestras palabras y creencias tienen el poder de influir en nuestra realidad. Este episodio nos alienta a mirar más allá de nuestra comprensión y a esperar lo inesperado de Dios. Nos desafía a creer en los milagros, a esperar grandes cosas de Dios y a actuar como agentes de cambio y restauración, llevando el soplo de vida a los lugares secos que encontramos. En el momento en que Ezequiel está parado en el valle de huesos secos, lo razonable habría sido dudar. Sin embargo, su respuesta es un modelo de fe que trasciende la razón humana. Este acto de fe, hablar vida a lo que está muerto, es central en la historia y en nuestra propia relación con Dios. La visión nos enseña que la fe genuina a menudo requiere ir más allá de la lógica y la razón humanas. Nos desafía a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen completamente adversas y sin esperanza. Es un llamado a creer en el poder de Dios para hacer lo imposible. Este enfoque en la fe sobre la razón no significa rechazar el entendimiento, sino reconocer que hay momentos en los que nuestra comprensión es limitada y necesitamos confiar en la soberanía y el poder de Dios. Esta parte de la historia de Ezequiel anima a los creyentes a adoptar una postura de fe activa, no solo esperando que Dios actúe, sino participando activamente en su plan, mediante la declaración de su palabra y promesas sobre nuestras vidas y las de otros. La infusión del Espíritu en los cuerpos reconstituidos en el valle es una poderosa imagen del renacimiento espiritual que cada creyente experimenta en Cristo. Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 14. Esta promesa es la esencia del Evangelio. A través de Cristo, no solo somos restaurados físicamente, sino que somos hechos completamente nuevos por dentro. Este renacimiento no es un evento único, es un proceso continuo de renovación y crecimiento espiritual. Nos recuerda que nuestra vida cristiana es un viaje constante de transformación, donde somos renovados diariamente por el Espíritu de Dios. La visión de Ezequiel ilustra que el renacimiento espiritual tiene un propósito comunitario. Así como los individuos en el valle fueron levantados para formar un ejército, nosotros somos renovados, no solo para nuestro beneficio personal,
sino para ser parte del cuerpo de Cristo, contribuyendo al plan y propósito más amplios de Dios para su iglesia y el mundo. Este renacimiento nos llama a vivir de manera que refleje la vida que hemos recibido. Nos desafía a ser ejemplos vivientes del poder transformador de Dios, mostrando al mundo lo que significa estar verdaderamente vivo en Cristo. El Valle de Huesos Secos, un lugar de desolación y muerte, se transforma en el escenario de uno de los milagros más asombrosos de la Biblia. Esto nos enseña que no hay lugar demasiado desolado o situación demasiado desesperada donde Dios no pueda obrar un milagro. Este cambio de escenario es un recordatorio de que, a menudo, los lugares más improbables son donde Dios elige revelar su gloria y poder. Nos anima a no despreciar nuestras propias valles, nuestras luchas y desafíos, porque son precisamente estos lugares los que Dios puede transformar en testimonios de su intervención y gracia. Este milagro en el valle nos enseña sobre la importancia del entorno en nuestra vida espiritual. A veces, Dios nos lleva deliberadamente a situaciones difíciles para revelarse a sí mismo de maneras que nunca habríamos experimentado en comodidad y facilidad. El valle se convierte en un lugar de reunión y fortalecimiento, donde los huesos secos no solo son revividos individualmente, sino reunidos en un cuerpo cohesivo y funcional. Esto subraya la visión de Dios para su iglesia, un cuerpo de creyentes fortalecido, unificado y lleno de vida, capaz de enfrentar los desafíos del mundo como un poderoso ejército espiritual. Ezequiel nos enseña una lección fundamental sobre la obediencia y la confianza. Al seguir las instrucciones divinas sin cuestionar, incluso cuando parecen absurdas, Él actúa como un vehículo a través del cual Dios puede manifestar su poder y sus promesas. Esta obediencia no es pasiva, sino activa y comprometida, implicando una entrega total a la voluntad de Dios. Este compromiso con la obediencia se ve reforzado por la confianza de Ezequiel en que, a pesar de las apariencias, Dios cumplirá su palabra. Este es un modelo para nosotros, obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el plan, confiando en que Él sabe lo que es mejor y que su poder está trabajando incluso en lo que parece imposible. Además, esta historia destaca que la obediencia a Dios a menudo requiere coraje para enfrentar lo desconocido y hablar o actuar de manera que otros puedan considerar locura. Pero es en estos actos de fe valiente donde a menudo vemos los resultados más extraordinarios. La obediencia de Ezequiel y la respuesta de Dios a ella nos recuerdan que nuestra fidelidad tiene recompensas no solo para nosotros mismos, sino también para la comunidad en general. A través de la obediencia de uno, muchos pueden recibir bendición y renovación. La visión de Ezequiel no solo trata sobre la restauración física de un pueblo, sino también sobre la esperanza que trasciende incluso la muerte. Esta esperanza es profunda y poderosa, capaz de revitalizar no solo cuerpos, sino también corazones y espíritus quebrantados. Nos enseña que con Dios nunca es demasiado tarde para la renovación y que siempre hay esperanza, independientemente de cuán desolada parezca la situación. Esta narrativa profética refuerza que nuestra esperanza no está basada en circunstancias, sino en la persona y promesa de Dios. No importa cuán secos o muertos nos sintamos, Dios tiene el poder de infundir vida y propósito nuevamente en nosotros. La esperanza que Ezequiel proclama es una que mira hacia el futuro, hacia la restauración final y completa que Dios ha prometido. Esto nos da la perspectiva de que nuestra vida terrenal es solo una parte de una historia mucho más grande, una que culmina con la redención eterna y la vida con Dios. Esta esperanza se presenta como un ancla para el alma, ofreciendo consuelo y fortaleza en tiempos de prueba.
nos alienta a aferrarnos firmemente a las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir cada una de ellas, transformando nuestros valles de huesos secos en lugares de nueva vida. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos es también una historia sobre la conexión divina, destacando cómo la intervención de Dios en nuestras vidas restaura y profundiza nuestra relación con Él. A través de esta visión, Ezequiel experimenta una conexión intensa y personal con Dios, que es un modelo para nuestra propia relación con lo divino. Esta conexión no es superficial, es transformadora, cambiando a Ezequiel y preparándolo para liderar y guiar a otros. Nos muestra que cuando permitimos que Dios obre plenamente en nuestras vidas, Él nos transforma en instrumentos de su gracia y amor, capaces de impactar significativamente a quienes nos rodean. La visión también destaca la importancia de la comunicación continua con Dios. Ezequiel no solo habla con Dios al inicio, sino que mantiene un diálogo constante, buscando su guía y respondiendo a su dirección. Esto subraya que la oración y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para mantener y profundizar nuestra conexión con Él. Finalmente, esta conexión divina es lo que nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Sabiendo que Dios está con nosotros, podemos enfrentar nuestros propios valles de huesos secos, con la seguridad de que no estamos solos y que el poder de Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La capacidad de Ezequiel para ver más allá de la situación inmediata y profetizar sobre el futuro es crucial en esta narrativa. Nos enseña la importancia de la visión espiritual, la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en las promesas de Dios para el futuro. Esta visión es lo que permite a Ezequiel proclamar esperanza en medio de la desesperación. Esta perspectiva profética no solo es relevante para Ezequiel, sino para todos los creyentes. Nos invita a mirar más allá de nuestras luchas presentes y a enfocarnos en las promesas de Dios, que son seguras y ciertas. Nos desafía a vivir no solo en respuesta a nuestras circunstancias actuales, sino en anticipación de lo que Dios ha prometido realizar. Además, al anunciar el futuro, Ezequiel activa la fe de quienes lo escuchan, recordándoles y reafirmando la fidelidad de Dios. Esta es una parte crucial de nuestro testimonio como creyentes, proclamar la verdad de Dios y su fidelidad, animando a otros a confiar en Él. Este enfoque hacia el futuro nos prepara para recibir y participar en la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos enseña a estar abiertos y expectantes, listos para recibir las bendiciones y cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, llevando su luz a un mundo en necesidad. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos concluye con un poderoso llamado a la acción. No es suficiente simplemente escuchar la palabra de Dios. Debemos actuar en respuesta a ella. La transformación del valle es un testimonio del poder de la acción guiada por Dios, instándonos a participar activamente en nuestra propia transformación espiritual y en la del mundo que nos rodea. Este llamado a la acción nos anima a no ser meros espectadores en nuestra fe, sino participantes activos. Como Ezequiel, estamos llamados a profetizar, a hablar de esperanza y verdad en las situaciones que enfrentamos, creyendo en el poder de Dios para transformar lo imposible. También nos recuerda que cada acción que tomamos puede ser impregnada con el propósito divino, ya sea a través de nuestras palabras, nuestras decisiones o nuestras acciones diarias. Tenemos la oportunidad de reflejar la presencia y el poder de Dios en el mundo. Por último, este llamado a la acción es un recordatorio de nuestra responsabilidad como creyentes de buscar activamente la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. Estamos llamados a ser luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación
y agentes de cambio en un mundo que anhela la verdad y la transformación. En la vasta y antigua tierra de Egipto, donde las pirámides tocaban el cielo y el río Nilo daba vida a la civilización, nació Moisés, un hombre cuyo destino cambiaría el curso de la historia. Imagina ser elegido para liberar a todo un pueblo de la esclavitud, enfrentarte a un faraón poderoso y guiar a millones de personas a través de un desierto inhóspito, todo esto solo con la fe y una promesa divina como guía. Este es el relato de Moisés, un líder, profeta y legislador cuya vida y milagros resonaron a través de los siglos. ¿Qué lecciones de fe y obediencia podemos extraer de la vida y misión de Moisés para aplicar en la actualidad? En este video descubrirás los secretos y aventuras increíbles de Moisés, una figura fundamental tanto para la historia como para la fe. Pero antes de continuar, comparte con tus seres queridos y en tus redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino y el de los demás. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo con "Quiero más". Así sabré si realmente debo seguir subiendo nuevos videos. Moisés no era solo un hombre común. Su vida estuvo marcada por eventos sobrenaturales desde el principio. Desde su nacimiento fue apartado para un propósito divino. Pero, ¿quién era este hombre que desafió a uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo? ¿Cuáles fueron los milagros y desafíos que moldearon su camino? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Moisés se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para millones. La historia de Moisés comienza en un tiempo de gran opresión. Los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, vivían en Egipto bajo la dura esclavitud impuesta por los faraones. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se extinguió. Moisés sería la personificación de esa esperanza, un líder nacido bajo un decreto de muerte que acabaría siendo el salvador de su pueblo. Si crees en Dios como yo, te invito a expresarlo y fortalecer nuestra comunidad de fe. Comenta abajo, "Yo creo", y daré me gusta y un corazón a tu comentario. De esta manera, sabré que eres un testimonio de fe. Moisés, desde su nacimiento hasta su llamado divino, nos muestra que la fe puede mover montañas y que el propósito divino siempre prevalece. En el antiguo Egipto, un nuevo faraón ascendió al poder y con él la situación de los hebreos se tornó aún más desesperante. Este faraón, ignorante de la historia de José y la gratitud que los egipcios debían tener hacia los hebreos, los veía como una amenaza. La población hebrea crecía rápidamente, lo que despertó el miedo y la inseguridad en el corazón del faraón, quien temía que se aliaran con sus enemigos. Para controlar esta amenaza percibida, el faraón decretó que todos los niños hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo y condenados a muerte. Éxodo 1:22. Este decreto sembró el terror entre los hebreos, pero también preparó el escenario para el nacimiento de uno de los líderes más grandes de la historia. En medio de este clima de miedo y opresión, una familia hebrea decidió desafiar al faraón y proteger a su hijo recién nacido. Esta familia estaba formada por Amram y Jocabed, quienes ya tenían dos hijos, Aarón y Miriam. Al descubrir que Jocabed estaba embarazada, el temor y la esperanza se entrelazaron en sus corazones. Cuando el bebé nació, vieron que era un niño hermoso y decidieron ocultarlo durante 3 meses. Éxodo 2:2. Sin embargo, a medida que el bebé crecía, se hacía más difícil mantenerlo oculto. En un acto de valentía y desesperación, Jocabed decidió construir una pequeña cesta de juncos, la selló con brea y pez para hacerla impermeable, y colocó al bebé en el río Nilo,
confiando en que Dios cuidaría de él. Miriam, la hermana mayor de Moisés, vigilaba desde lejos mientras la cesta flotaba en la corriente. Fue entonces cuando la hija del faraón, que había ido a bañarse al río, descubrió la cesta entre los juncos. Éxodo 2:5-6. Este acto de fe y valentía fue solo el comienzo de la increíble historia de Moisés. La historia del nacimiento de Moisés es un testimonio de fe y providencia divina en medio de circunstancias aterradoras. Jocabed, al descubrir que estaba embarazada en un tiempo de gran peligro, enfrentó la realidad del decreto del faraón que condenaba a muerte a todos los niños hebreos varones recién nacidos. A pesar de su miedo, decidió desafiar la orden real y proteger a su hijo. Cuando Moisés nació, Jocabed y Amram vieron en él algo especial, un niño hermoso y saludable. Durante 3 meses lo escondieron en su hogar, silenciando sus llantos y ocultando cada uno de sus movimientos. Éxodo 2:2. Pero a medida que el bebé crecía, mantenerlo oculto se volvió cada vez más difícil. La desesperación y la esperanza llevaron a Jocabed a tomar una decisión impensable. Construyó una pequeña cesta de juncos, la selló con brea y pez para hacerla impermeable y colocó al bebé en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Miriam, la hermana mayor de Moisés, vigilaba desde lejos mientras la cesta flotaba en la corriente. Éxodo 2:3-4. Esta escena de la cesta flotando en el Nilo se ha convertido en un símbolo poderoso de fe y esperanza en medio de la adversidad. La hija del faraón, que había ido a bañarse al río, descubrió la cesta entre los juncos. Al abrirla y ver al bebé llorando, sintió compasión por él y decidió criarlo como su propio hijo, a pesar de reconocer que era un niño hebreo. Éxodo 2:5-6. Este acto de misericordia no solo salvó la vida de Moisés, sino que también lo colocó en una posición única para cumplir con el propósito divino que le aguardaba. El corazón de Jocabed estaba dividido entre el amor por su hijo y el temor al decreto del faraón. Mantener a Moisés oculto en casa se volvió una tarea imposible a medida que el bebé crecía y sus llantos se hacían más fuertes. Cada noche, el sonido de los guardias egipcios patrullando las calles aumentaba su ansiedad, sabiendo que en cualquier momento podrían descubrir a su hijo. En un acto de valentía y desesperación, Jocabed decidió construir una pequeña cesta de juncos, sellándola cuidadosamente con brea y pez para hacerla impermeable. Colocó a Moisés en la cesta y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo, dejando su destino en manos de Dios. Éxodo 2:3. Esta decisión, aunque dolorosa, fue un acto de fe, confiando en que Dios protegería a su hijo. Miriam, la hermana mayor de Moisés, observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza mientras la cesta flotaba en la corriente. Moisés creció en el lujo y esplendor del palacio del faraón, rodeado de riquezas y comodidades que solo los miembros de la realeza egipcia podían disfrutar. Desde niño fue educado en las mejores artes y ciencias del antiguo Egipto. Aprendió sobre la lengua, la literatura, la ciencia y la religión de los egipcios, lo que le otorgó una formación integral y sofisticada. Hechos 7:22. Este entorno privilegiado no solo le proporcionó conocimientos, sino también habilidades de liderazgo que más tarde serían cruciales en su misión divina. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A pesar de su educación egipcia, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas. Gracias a los cuidados de su madre biológica, Jocabed, quien fue su nodriza, Moisés conoció la historia y las tradiciones de su pueblo. Esta doble identidad le creó un conflicto interno, ya que aunque vivía como un príncipe egipcio, su corazón estaba con los hebreos. Los relatos sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y las promesas hechas a sus antepasados resonaban profundamente en él. Este conflicto interno se hizo más evidente a medida que Moisés crecía. Las injusticias que veía cometerse contra su pueblo comenzaron a afectarlo cada vez más. Aunque era tratado con respeto y honor en el palacio, no podía ignorar el sufrimiento de los hebreos bajo la opresión egipcia. Este sentimiento de compasión y justicia se convertiría en un motor poderoso en su vida, llevándolo a tomar decisiones que cambiarían el destino de su pueblo. El relato de la vida de Moisés en el palacio del faraón nos muestra cómo Dios utiliza nuestras experiencias y formación para prepararnos para sus propósitos. Cada lección aprendida, cada habilidad adquirida en el palacio sería crucial para Moisés en su papel como líder y libertador de los hebreos. Dios, en su sabiduría, estaba preparando a Moisés para una misión monumental, y cada etapa de su vida, por más contradictoria que pareciera, tenía un propósito divino. Moisés vivió una vida de dualidad constante. Por un lado, era un príncipe de Egipto con acceso a todas las comodidades y privilegios de la realeza. Por otro, era un hebreo, hijo de esclavos, y nunca olvidó sus raíces ni las historias de su pueblo. Esta vida dual le otorgó una perspectiva única, permitiéndole ver tanto la opresión de los hebreos como la arrogancia del poder egipcio. Este conocimiento íntimo de ambos mundos sería fundamental en su misión futura. Desde joven, Moisés se sintió atraído por la causa de su pueblo. A menudo visitaba los barrios hebreos y veía de primera mano la crueldad de los capataces egipcios. Cada visita reforzaba su sentido de justicia y su deseo de ver a su pueblo libre. Esta empatía y compasión por los hebreos crecieron con el tiempo, haciéndolo cada vez más consciente de la injusticia de la esclavitud. Éxodo 2:11. El día en que Moisés vio a un capataz egipcio golpeando a un hebreo marcó un punto de inflexión en su vida. La furia y la indignación que sintió fueron incontrolables, y en un arrebato de ira mató al capataz y enterró su cuerpo en la arena. Éxodo 2:12. Este acto de violencia, aunque impulsivo, fue un reflejo de su profunda conexión con su pueblo y su intolerancia a la injusticia. Sin embargo, también significó que Moisés ya no podía permanecer en Egipto. La dualidad de la vida de Moisés se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar. La muerte del capataz fue solo el comienzo de su transformación de príncipe a fugitivo. Obligado a huir de Egipto, Moisés se dirigió al desierto de Madián, donde comenzaría una nueva etapa en su vida. Este acto de violencia lo llevó a una vida de exilio, pero también lo preparó para la misión que Dios tenía reservada para él. El momento en que Moisés defendió a un hebreo de la brutalidad de un capataz egipcio fue crucial en su vida. Al ver la injusticia y la crueldad con que su pueblo era tratado, Moisés no pudo contener su ira. Este acto de defensa se convirtió en un asesinato cuando mató al capataz en un arrebato de furia y luego escondió su cuerpo en la arena. Éxodo 2:12.
Este acto, aunque nacía de un sentido de justicia, tuvo consecuencias significativas para Moisés. La noticia del asesinato se extendió rápidamente. Moisés, temiendo por su vida, se dio cuenta de que su posición como príncipe no le otorgaría inmunidad. Sabía que el faraón no toleraría su acto de rebelión y decidió huir de Egipto. Esta decisión lo llevó a abandonar todo lo que conocía, su hogar, su familia adoptiva y su vida de privilegios, para buscar refugio en el desierto de Madián. Éxodo 2:15. El incidente con el capataz fue un punto de inflexión que transformó a Moisés de un príncipe egipcio a un fugitivo. Esta experiencia lo confrontó con las realidades de su identidad y su destino. Aunque estaba huyendo de la justicia egipcia, en realidad, estaba siendo guiado por el plan divino de Dios. Este tiempo en el desierto sería una preparación esencial para su futuro liderazgo. Moisés llegó a Madián y se asentó allí, buscando una nueva vida lejos del alcance del faraón. En este nuevo entorno, comenzó a construir una vida diferente, libre de los lujos y las expectativas del palacio. Sin embargo, su llamado aún resonaba en su interior y Dios no había terminado con él. Cada paso que daba en el desierto lo acercaba más a la misión que Dios había planeado para él, liberando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La huida de Moisés al desierto de Madián marcó el inicio de una nueva fase en su vida. Abandonando Egipto, dejó atrás su identidad como príncipe y comenzó a vivir como un simple pastor. En el desierto, Moisés encontró refugio y un nuevo propósito. Fue aquí donde conoció a Jetró, el sacerdote de Madián, y a su hija Séfora, con quien se casó. Éxodo 2:21. El desierto se convirtió en un lugar de transformación para Moisés. Lejos de los lujos y las intrigas del palacio, aprendió a vivir una vida sencilla y humilde. Cuidar de las ovejas de Jetró le enseñó paciencia, humildad y liderazgo. Estas habilidades serían cruciales cuando finalmente regresara a Egipto para liberar a su pueblo. Cada día en el desierto fue una lección en la preparación divina. Moisés pasó muchos años en Madián, formando una familia y adaptándose a su nueva vida. Durante este tiempo, su conexión con Dios se profundizó. Fue en este entorno de soledad y reflexión donde Moisés comenzó a entender mejor su propósito. A través de las tareas cotidianas de un pastor, Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para la gran misión que le esperaba. El desierto de Madián no solo fue un lugar de exilio, sino también un lugar de encuentro con Dios. Moisés, aunque alejado de Egipto, nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Cada día en el desierto era un paso más cerca de su verdadero llamado. La tranquilidad y el aislamiento del desierto le permitieron escuchar la voz de Dios con claridad, una voz que pronto le daría una misión monumental que cambiaría el curso de la historia. En Madián, Moisés encontró un nuevo comienzo como pastor. Se estableció con Jetró y su familia, casándose con Séfora, la hija de Jetró. Este cambio de vida, de príncipe a pastor, fue drástico pero necesario para su formación. Cuidar de las ovejas le enseñó a ser paciente, a guiar y proteger a los más vulnerables, cualidades esenciales para el líder que estaba destinado a convertirse. Éxodo 2:21. El desierto se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento para Moisés. Aquí, lejos de las distracciones y presiones de la vida en el palacio, pudo reflexionar sobre su pasado y su identidad. Las largas jornadas pastoreando le permitieron conectar profundamente con Dios, preparándose espiritualmente para los desafíos que vendrían. Cada día en el desierto fue una lección de humildad y dependencia de la provisión divina. A medida que Moisés se adaptaba a su vida de pastor, también se fortalecía su fe.
La naturaleza silenciosa y vasta del desierto le proporcionaba el entorno perfecto para meditar y orar. Estas experiencias no solo lo prepararon físicamente para las pruebas del futuro, sino que también forjaron su carácter y su fe en Dios. El desierto, aunque solitario, fue un lugar de encuentro divino. Durante este tiempo, Moisés comenzó a entender mejor el sufrimiento y la opresión de su pueblo en Egipto. La vida sencilla y las luchas diarias en el desierto le hicieron más empático y compasivo. Estas cualidades serían vitales cuando regresara a Egipto para confrontar al faraón y liderar a los hebreos hacia la libertad. Su tiempo como pastor en Madián no fue solo una preparación física, sino también una preparación espiritual y emocional para la gran misión que Dios tenía para él. Un día, mientras Moisés cuidaba del rebaño de su suegro Jetró, cerca del monte Horeb, ocurrió algo extraordinario. Vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Intrigado por esta visión, Moisés se acercó para observar más de cerca. Fue entonces cuando Dios lo llamó desde el interior de la zarza. «Moisés, Moisés». Moisés respondió: «Aquí estoy». Éxodo 3:1-4. Dios le ordenó que no se acercara más y que se quitara las sandalias porque el lugar en que estaba parado era tierra santa. Luego, Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y explicó que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y que había oído sus clamores. Éxodo 3:5-7. Este encuentro no solo transformó la vida de Moisés, sino que también marcó el inicio de su misión como liberador de los hebreos. Dios le reveló a Moisés su plan para liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Le encomendó a Moisés que regresara a Egipto y confrontara al faraón para exigir la liberación de los hebreos. Éxodo 3:8-10. Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, expresó sus dudas e inseguridades, preguntando quién era él para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Dios le aseguró que estaría con él y le dio señales milagrosas para validar su misión, incluyendo la transformación de su vara en una serpiente y su mano cubierta de lepra y luego sanada. Éxodo 4:1-9. A pesar de estas demostraciones, Moisés siguió dudando de sus habilidades. Dios, con paciencia, prometió enviar a Aarón, su hermano, para que lo ayudara en la tarea. Este encuentro en la zarza ardiente fue crucial para que Moisés aceptara su llamado y se preparara para la monumental misión que le esperaba. Después de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés regresó a Madián con un nuevo propósito. Compartió con su esposa Séfora y su suegro Jetró la visión y misión que Dios le había encomendado. Sabía que el camino sería arduo y peligroso, pero estaba decidido a obedecer el llamado divino. Éxodo 4:18-20. Con la bendición de Jetró, Moisés se preparó para regresar a Egipto. En el camino de regreso, Dios le recordó a Moisés la importancia de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Le reveló que el faraón no dejaría ir a los israelitas fácilmente y que Dios endurecería su corazón para demostrar su poder a través de milagros y plagas. Éxodo 4:21. Esta advertencia preparó a Moisés para los desafíos que enfrentaría al confrontar al faraón. Moisés se reunió con Aarón en el desierto y juntos regresaron a Egipto. Al llegar, convocaron a los ancianos de Israel y les comunicaron el mensaje de Dios y las señales que les había dado. Éxodo 4:29-31. Los israelitas creyeron y adoraron a Dios, reconociendo que había visto su aflicción y estaba dispuesto a liberarlos. Este apoyo inicial fue crucial para fortalecer la resolución de Moisés y Aarón en su misión. Con renovada determinación, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto».
Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, en su arrogancia, rechazó la petición y aumentó la carga de trabajo sobre los hebreos. Este primer enfrentamiento fue solo el comienzo de una serie de eventos que demostrarían el poder de Dios y la determinación de Moisés en su misión de liberar a su pueblo. Moisés y Aarón, armados con la promesa y las señales de Dios, regresaron a Egipto para confrontar al faraón. Su misión era clara, pero el desafío era inmenso. El faraón, símbolo del poder y la opresión, no estaba dispuesto a liberar a los hebreos sin luchar. Moisés y Aarón sabían que estaban entrando en un territorio hostil, pero confiaban en la dirección divina. Éxodo 5:1-2. En su primer encuentro con el faraón, Moisés y Aarón proclamaron el mensaje de Dios. Pero el faraón no solo rechazó su demanda, sino que también aumentó la opresión sobre los israelitas, ordenando que se les quitara la paja necesaria para hacer ladrillos, pero sin reducir la cuota diaria. Éxodo 5:6-9. Esta respuesta exacerbó el sufrimiento de los hebreos y puso a prueba la fe de Moisés y Aarón. Los ancianos israelitas se quejaron y Moisés, desesperado, clamó a Dios pidiendo dirección y ayuda. Dios respondió asegurándole a Moisés que el faraón eventualmente cedería ante la mano poderosa de Dios. Éxodo 6:1. Le reiteró su promesa de liberar a los israelitas y llevarlos a una tierra prometida. Este renovado compromiso divino fortaleció a Moisés, quien comunicó nuevamente las promesas de Dios a los israelitas. Aunque su espíritu estaba decaído por el incremento de la opresión, la promesa de Dios les dio una chispa de esperanza. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a confrontar al faraón con señales milagrosas. Transformaron la vara de Moisés en una serpiente frente al faraón. Pero los hechiceros egipcios replicaron el milagro con su magia. Éxodo 7:10-12. A pesar de esta resistencia inicial, Dios comenzó a demostrar su poder de maneras que los hechiceros no podían replicar, estableciendo el escenario para las plagas que seguirían. Este fue el comienzo de una serie de demostraciones del poder divino que obligarían al faraón a liberar a los israelitas. La primera confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón fue intensa y reveladora. Con valentía, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios. «Deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón, despectivo y desafiante, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Éxodo 5:2. La negativa del faraón no solo fue un rechazo al mandato divino, sino también un desafío directo a la autoridad de Dios. En lugar de ceder, el faraón aumentó la carga de trabajo sobre los israelitas, ordenando que recogieran su propia paja para hacer ladrillos sin reducir la cuota diaria. Esta decisión intensificó el sufrimiento de los hebreos y los llevó a cuestionar la misión de Moisés. Éxodo 5:6-9. La reacción del faraón fue un golpe duro para Moisés y a Aarón, pero también una oportunidad para que Dios demostrara su poder. En respuesta a la súplica de Moisés, Dios reafirmó su promesa de liberar a los israelitas y mostró su determinación de actuar con mano poderosa. Le instruyó a Moisés que regresara al faraón y realizara una serie de señales milagrosas para demostrar el poder de Dios. Éxodo 6:1. Moisés y Aarón, obedeciendo la instrucción divina, realizaron la primera señal. La vara de Aarón se convirtió en una serpiente frente al faraón y sus magos. Aunque los magos del faraón replicaron el milagro, la serpiente de Aarón devoró las serpientes de los magos, simbolizando la supremacía del poder de Dios sobre la magia egipcia. Éxodo 7:10-12. Esta primera confrontación estableció el tono para las futuras plagas y demostró que, aunque el faraón era poderoso,
El poder de Dios era incomparable. La resistencia del faraón a liberar a los israelitas desató una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior. Estas plagas no solo eran castigos, sino también demostraciones del poder y la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas de la naturaleza y los dioses de Egipto. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y contaminando el agua, lo que provocó una crisis de agua potable en todo el país. Éxodo 7, 20-21. A pesar de la severidad de la primera plaga, el faraón permaneció inflexible. Dios entonces envió una segunda plaga, ranas que salieron del Nilo e invadieron las casas y tierras de Egipto. Aunque los hechiceros del faraón pudieron replicar esta plaga, no pudieron detenerla ni revertirla. El faraón prometió liberar a los israelitas si las ranas eran removidas, pero una vez que la plaga cesó, endureció su corazón nuevamente y no cumplió su promesa. Éxodo 8:1-15. La tercera plaga, el polvo convertido en piojos, afectó a hombres y animales por igual. Esta vez, los hechiceros del faraón no pudieron replicar el milagro y declararon: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19. Sin embargo, el faraón continuó negándose a liberar a los israelitas. La cuarta plaga, una invasión de moscas, trajo caos y destrucción, afectando solo a los egipcios y dejando indemnes las tierras de los israelitas en Gosén. Éxodo 8:20-24. Con cada plaga, la resistencia del faraón se volvía más terca y el sufrimiento de su pueblo aumentaba. La quinta plaga mató al ganado egipcio, pero no afectó al ganado de los israelitas, demostrando una vez más la protección divina sobre su pueblo. Éxodo 9:6. A pesar de estos desastres, el faraón continuó negándose a ceder, preparando el escenario para las plagas aún más devastadoras que seguirían. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino también su determinación de liberar a su pueblo de la opresión. La última y más devastadora plaga que Dios envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Esta plaga fue anunciada por Moisés como el golpe final que forzaría al faraón a liberar a los israelitas. Dios instruyó a Moisés y Aarón sobre cómo los israelitas debían prepararse para esta noche, instituyendo la primera Pascua. Éxodo 12:1-14. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. La noche de la 10ª plaga, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del prisionero en el calabozo y todos los primogénitos del ganado. Éxodo 12:29. El clamor de dolor y lamento se escuchó por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera un muerto. Este acto de juicio divino finalmente quebró la voluntad del faraón. Esa misma noche, el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho». Éxodo 12:31. Los egipcios, temiendo por sus vidas y presionados por el terror de las plagas, urgieron a los israelitas a salir rápidamente del país, dando inicio al éxodo. Los israelitas salieron con riquezas que los egipcios les dieron en su apuro por deshacerse de ellos. Éxodo 12:33-36. La 10ª plaga no solo fue un acto de liberación, sino también una demostración del poder absoluto de Dios y su disposición a cumplir sus promesas. La Pascua, instituida esa noche, se convirtió en una celebración perpetua para los israelitas, recordándoles cómo Dios los había salvado de la muerte y liberado de la esclavitud. Éxodo 12:14. Este evento marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel, un testimonio eterno de la fidelidad y poder de Dios. La Pascua, o Pesaj, es una de las festividades más importantes en la tradición judía.
y su origen se remonta a la noche en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a enseñar al pueblo cómo debían prepararse para este evento crucial. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto, asarlo y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas, simbolizando la prisa y el sufrimiento de su esclavitud. Éxodo 12, 3, 8. La sangre del cordero debía ser marcada en los dinteles y postes de las puertas como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos de Israel. Éxodo 12, 13. La sangre del cordero debía ser marcada en los dinteles y postes de las puertas como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a los primogénitos de Israel. Éxodo 12, 13. Esta sangre se convirtió en un símbolo de protección y redención, prefigurando el sacrificio redentor en la tradición cristiana. La comida debía ser consumida con prontitud, listos para partir, con sus cinturones ceñidos y sus sandalias puestas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos en las casas que no tenían la señal de sangre. El lamento y el clamor se escucharon por todo el país mientras los egipcios enfrentaban la magnitud de esta devastación. Éxodo 12, 29, 30. Los israelitas, sin embargo, fueron salvados por la señal de la sangre, una demostración del poder protector de Dios y su fidelidad a sus promesas. La Pascua se convirtió en una conmemoración anual para recordar esta noche de liberación. Dios instruyó a los israelitas a celebrar esta festividad de generación en generación, como un recordatorio eterno de cómo fueron liberados de la esclavitud por la mano poderosa de Dios. Éxodo 12:14. Cada año, los israelitas recordarían su liberación, enseñando a sus hijos la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Esta noche de liberación no solo marcó el comienzo de su viaje hacia la tierra prometida, sino también una identidad renovada como pueblo de Dios. El éxodo de los israelitas de Egipto fue un evento monumental, no solo en términos de la cantidad de personas involucradas, sino también por su significado espiritual y cultural. Con la orden del faraón de salir de Egipto, los israelitas comenzaron a prepararse rápidamente, tomando sus pertenencias y el pan sin levadura que habían preparado. Éxodo 12:34. Guiados por Moisés, iniciaron su marcha hacia la libertad, un éxodo que cambiaría su destino para siempre. Dios no dejó a su pueblo solo en este viaje. Una columna de nube los guiaba durante el día y una columna de fuego por la noche, asegurando que siempre tuvieran dirección y protección. Éxodo 13, 21, 22. Esta manifestación visible de la presencia de Dios les recordaba continuamente su dependencia de Él y les proporcionaba una fuente constante de esperanza y confianza. Cada paso que daban era una afirmación de su fe en las promesas de Dios. El éxodo no fue solo una migración física, sino también una transformación espiritual. Los israelitas pasaron de ser esclavos oprimidos a ser un pueblo elegido y guiado por Dios. Este viaje hacia la libertad también fue un proceso de purificación y enseñanza, donde aprenderían a confiar en Dios completamente. A lo largo del camino, Dios proveyó para sus necesidades, reforzando la idea de que dependían completamente de Él para su sustento y protección. Sin embargo, el camino hacia la libertad no estuvo exento de desafíos. Los israelitas se enfrentaron a muchas pruebas, incluyendo la persecución del faraón, quien cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Éxodo 14, 5, 9. Esta persecución culminó en el milagro del Mar Rojo, donde Dios partió las aguas para que los israelitas pudieran cruzar en seco, y luego las cerró sobre el ejército egipcio, asegurando la liberación completa de su pueblo. Éxodo 14, 21, 28. Este evento
no solo fue un acto de liberación, sino también una demostración poderosa del poder y la fidelidad de Dios. El milagro del Mar Rojo es uno de los eventos más asombrosos y recordados en la historia de los israelitas. Mientras los israelitas avanzaban hacia la libertad, se encontraron atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. En este momento de desesperación, clamaron a Dios y a Moisés, cuestionando por qué los habían sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Éxodo 14, 10, 12. La respuesta de Moisés fue un acto de fe y liderazgo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14, 13. Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y extender su mano sobre el mar para dividirlo, creando un camino de tierra seca a través del agua. Durante la noche, un fuerte viento del este sopló, dividiendo las aguas y formando un muro a cada lado. Éxodo 14, 21, 22. Los israelitas cruzaron el mar en seco, mientras la columna de nube y fuego se movía detrás de ellos, protegiéndolos del avance del ejército egipcio. Cuando los egipcios intentaron seguir a los israelitas a través del mar, Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran y los confundió. Al amanecer, cuando los israelitas habían cruzado a salvo, Dios instruyó a Moisés a extender su mano nuevamente sobre el mar, y las aguas regresaron, cubriendo y destruyendo al ejército del faraón. Éxodo 14, 26, 28. Esta victoria milagrosa fue un testimonio impresionante del poder de Dios y su protección sobre su pueblo. El cruce del Mar Rojo no solo fue una liberación física, sino también una experiencia espiritual profundamente significativa. Los israelitas vieron de primera mano el poder y la fidelidad de Dios, lo que fortaleció su fe y su confianza en Él. Celebraron su liberación con cantos de alabanza, liderados por Moisés y su hermana Miriam. Éxodo 15, 1, 21. Este evento se convirtió en un símbolo eterno de la salvación y el poder redentor de Dios, recordado por generaciones como un hito en la historia de Israel. La destrucción del ejército del faraón en el Mar Rojo fue un momento decisivo en la historia de los israelitas. Después de cruzar el mar en seco, los israelitas vieron cómo Dios actuaba en su defensa de manera poderosa y decisiva. La caída del ejército egipcio no solo fue una victoria militar, sino también una demostración del juicio divino contra los opresores de su pueblo. Este evento subrayó la soberanía de Dios y su capacidad para salvar a su pueblo en los momentos más críticos. Los egipcios, al entrar en el lecho del mar, fueron sorprendidos por el regreso repentino de las aguas. Mientras luchaban por escapar, las olas los cubrieron, destruyendo carros, caballos y soldados por igual. Éxodo 14, 27, 28. Este acto de juicio fue una respuesta directa a la obstinación del faraón y su negativa a obedecer a Dios. La destrucción del ejército egipcio también sirvió como un poderoso recordatorio de que ninguna fuerza terrenal puede oponerse a la voluntad divina. La caída del ejército del faraón no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también fortaleció su identidad como pueblo elegido por Dios. Vieron cómo Dios cumplía su promesa de protegerlos y guiarlos, lo que aumentó su confianza en su liderazgo. Este evento fue un hito en su viaje hacia la tierra prometida, reafirmando su fe en Dios y en la misión que tenían por delante. La vista de los cuerpos de los egipcios en la orilla del mar fue un testimonio tangible de la liberación divina. Éxodo 14:30. Este evento también tuvo un impacto duradero en la memoria colectiva de Israel. La canción de Moisés y Miriam, que celebró la victoria y la salvación de Dios, se convirtió en un himno de alabanza y agradecimiento. Éxodo 15, 1, 21. La narrativa de la caída del ejército del faraón y el cruce del Mar Rojo
Fue transmitida de generación en generación, recordando a los israelitas y a sus descendientes la grandeza de Dios y su intervención en los momentos de necesidad. Este evento sigue siendo un símbolo de esperanza y salvación en la tradición judía y cristiana. Tras la dramática liberación en el Mar Rojo, los israelitas se adentraron en el desierto, enfrentando nuevos desafíos. La dura realidad de la travesía pronto los alcanzó: escasez de alimentos y agua. La incertidumbre y el miedo llevaron al pueblo a murmurar contra Moisés y Aarón, cuestionando si habían sido llevados al desierto para morir de hambre. Éxodo 16, 2, 3. Esta situación probó su fe y su dependencia en Dios para su sustento. Dios, en su misericordia, respondió a las quejas de su pueblo, prometiendo proveerles alimento. Esa noche, Dios envió codornices al campamento, y al amanecer, una capa de rocío cubría el suelo del desierto. Cuando el rocío se evaporó, dejó detrás una sustancia delgada y escamosa, que los israelitas llamaron maná. Este maná se convirtió en su alimento diario durante los 40 años de su travesía por el desierto. Éxodo 16, 13, 15. Dios instruyó a los israelitas a recoger solo la cantidad de maná que necesitarían para cada día, enseñándoles a confiar en su provisión diaria. Aquellos que intentaron guardar más de lo necesario encontraron que se echaba a perder durante la noche, salvo el día antes del sábado, cuando podían recoger el doble y guardarlo para el día de reposo sin que se estropeara. Éxodo 16, 19, 24. Este milagro diario reforzó su dependencia en Dios y les enseñó la importancia de obedecer sus mandamientos. La provisión del maná fue más que una simple solución a la escasez de alimentos. Fue una lección espiritual sobre la confianza y la fidelidad. Cada mañana, al recoger el maná, los israelitas recordaban la promesa de Dios y su cuidado constante. Este maná, que sabía a hojuelas de miel, se convirtió en un símbolo del sustento divino y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 16:31. La provisión de maná en el desierto es un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para proveer en las circunstancias más difíciles. El desierto no solo presentaba desafíos de alimentos, sino también de agua. En Refidim, el pueblo de Israel nuevamente enfrentó la escasez, esta vez de agua potable. La desesperación los llevó a quejarse contra Moisés, temiendo por sus vidas y las de sus hijos y ganado. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?, clamaron. Éxodo 17:3. La situación se volvía cada vez más crítica. Moisés, sintiendo la presión y el peligro de un posible levantamiento, clamó a Dios en busca de ayuda. Dios le respondió con una instrucción clara y específica. Debía tomar su vara y golpear una roca en Horeb. De esa roca brotaría agua, suficiente para saciar la sed de todo el pueblo. Éxodo 17:5-6. Moisés obedeció, y al golpear la roca, el agua fluyó milagrosamente, proporcionando una fuente de vida en medio del desierto. Este milagro no solo resolvió la crisis inmediata de sed, sino que también reforzó la fe de los israelitas en Dios y en su líder, Moisés. La roca golpeada que produjo agua se convirtió en un símbolo de la provisión y la fidelidad de Dios. Fue un recordatorio tangible de que, aunque el camino era arduo y las pruebas eran grandes, Dios estaba con ellos, cuidando de sus necesidades más básicas. La provisión de agua de la roca también tiene un significado espiritual profundo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a este evento, señalando que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. 1 Corintios 10:4. Este evento en el desierto apunta a la verdad de que Cristo es la fuente de agua viva, capaz de saciar la sed espiritual de la humanidad.
Así, el agua de la roca no solo proporcionó alivio físico, sino que también prefiguró la redención y el sustento espiritual que vendrían a través de Cristo. En su camino hacia la tierra prometida, los israelitas enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo la amenaza de enemigos. Uno de los primeros y más formidables encuentros fue con los amalecitas en Refidim. Amalec atacó a Israel sin provocación, y Moisés instruyó a Josué a elegir hombres valientes y enfrentarse a los amalecitas en batalla. Éxodo 17, 8-9. Esta confrontación pondría a prueba la fe y la unidad del pueblo de Israel. Mientras Josué lideraba a los hombres en el campo de batalla, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Desde allí, Moisés levantó la vara de Dios, un símbolo de la presencia y el poder divino. Siempre que Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba por el cansancio, Amalec ganaba terreno. Éxodo 17, 10, 11. Esta dinámica mostró la dependencia directa del éxito de Israel en la intercesión y el apoyo divino. Al ver la fatiga de Moisés, Aarón y Hur tomaron una piedra para que Moisés se sentara, y cada uno sostuvo una de sus manos, manteniéndolas levantadas hasta la puesta del sol. Gracias a este esfuerzo conjunto, Josué y los israelitas lograron derrotar a Amalec. Éxodo 17, 12-13. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino también una demostración del poder de la oración y la cooperación entre el liderazgo y el pueblo. Después de la batalla, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa «El Señor es mi estandarte». Éxodo 17:15. Este altar sirvió como un recordatorio de que la victoria vino de Dios y que su presencia y ayuda eran esenciales en cada enfrentamiento. La batalla contra Amalec reforzó la fe del pueblo en la provisión y protección de Dios y subrayó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en la comunidad de Israel. Tras la victoria sobre Amalec, Moisés recibió una visita de su suegro, Jetro, quien vino acompañado de la esposa e hijos de Moisés. Jetro se alegró al escuchar todas las maravillas que Dios había hecho por Israel y ofreció sacrificios y alabanza a Dios. Éxodo 18, 1-12. Pero al día siguiente, Jetro observó cómo Moisés pasaba todo el día juzgando las disputas del pueblo. Al ver la carga que esto imponía a Moisés, Jetro le ofreció un consejo sabio y práctico. Jetro le dijo a Moisés que lo que estaba haciendo no era sostenible, ya que tanto él como el pueblo acabarían exhaustos. Le sugirió que delegara parte de su autoridad a hombres capaces, temerosos de Dios, que pudieran encargarse de los casos menores, dejando los asuntos más difíciles para Moisés. Éxodo 18, 17, 22. Esta estructura no solo aliviaría la carga de Moisés, sino que también permitiría una administración más eficiente y justa de la justicia entre el pueblo. Moisés, reconociendo la sabiduría en el consejo de Jetro, implementó estas sugerencias. Eligió hombres capaces y los estableció como líderes sobre grupos de miles, cientos, 50 y decenas. Estos líderes juzgaban los casos menores, mientras que los asuntos más complejos se llevaban ante Moisés. Éxodo 18, 24, 26. Este sistema de delegación no solo mejoró la eficiencia, sino que también empoderó a otros líderes dentro de la comunidad israelita. El consejo de Jetro fue un ejemplo temprano de administración efectiva y liderazgo compartido. Moisés aprendió que no podía hacerlo todo solo y que era vital confiar en otros líderes para llevar adelante la misión divina. Este principio de delegación y colaboración sigue siendo relevante hoy en día en muchas áreas de liderazgo y gestión. La implementación de este sistema permitió a Moisés concentrarse en los asuntos más críticos y espirituales, fortaleciendo así la estructura y la unidad de la nación de Israel. El monte Sinaí
fue el escenario de uno de los eventos más significativos en la historia de Israel. Después de 3 meses de viaje desde Egipto, los israelitas acamparon al pie de la montaña. Dios llamó a Moisés desde la cima y le dio instrucciones para preparar al pueblo para un encuentro divino. Éxodo 19:3-6. Los israelitas debían purificarse y estar listos, porque en el tercer día Dios descendería sobre el monte a la vista de todos. El tercer día, la montaña se llenó de truenos, relámpagos y una espesa nube, y el sonido de un fuerte cuerno resonó en el aire. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido en fuego. Éxodo 19:16-18. Moisés condujo al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie del monte, temblando de miedo y asombro ante la majestuosa presencia divina. Desde la cima del monte, Dios proclamó los 10 mandamientos, estableciendo un pacto con su pueblo. Estos mandamientos eran principios morales y espirituales fundamentales que debían guiar la vida de los israelitas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre, entre otros. Éxodo 20:1-17. Estos mandamientos se convirtieron en la base de la ley y la ética judía y cristiana. Dios también dio a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo debía ser el comportamiento del pueblo, incluyendo leyes sobre la justicia social, la adoración y la construcción del tabernáculo. Estas leyes no solo regularon la vida civil y religiosa de Israel, sino que también establecieron una identidad distintiva como pueblo santo y apartado para Dios. El pacto en el monte Sinaí fue un momento crucial que definió la relación de Israel con Dios y su misión en el mundo. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, el pueblo de Israel cayó en la tentación y la desesperación. Al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron a Aarón y le pidieron que les hiciera un Dios que los guiara. Aarón, cediendo a la presión, recolectó las joyas de oro del pueblo y fundió un becerro de oro. Éxodo 32:1-4. El pueblo proclamó: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». El becerro de oro representó una traición directa a Dios, quien había dejado claro que no debían hacer ídolos ni adorar a otros dioses. Éxodo 23:5. Este acto de idolatría mostró la falta de fe y la impaciencia del pueblo, a pesar de las poderosas demostraciones de la presencia y provisión de Dios. Aarón, en lugar de resistir, construyó un altar frente al becerro y anunció una fiesta al día siguiente, la cual se convirtió en una celebración desenfrenada y pagana. Éxodo 32:5-6. Dios, viendo la corrupción y la infidelidad del pueblo, informó a Moisés de lo que estaba sucediendo y expresó su ira amenazando con destruir a los israelitas y comenzar una nueva nación a partir de Moisés. Éxodo 32:7-10. Moisés, conmovido por la compasión, intercedió por el pueblo, recordándole a Dios sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Su intercesión fue escuchada y Dios decidió no destruir al pueblo. Moisés descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos, y al ver el becerro y las danzas, su ira se encendió. Rompió las tablas al pie del monte, destruyó el becerro de oro, lo redujo a polvo y lo mezcló con agua, obligando al pueblo a beberla como símbolo de su pecado. Éxodo 32:19-20. Luego, Moisés llamó a los levitas para castigar a los responsables, y unos 3,000 hombres cayeron ese día. Éxodo 32:27-28. La infidelidad del becerro de oro fue un momento de grave transgresión, pero también una lección sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Después del episodio del becerro de oro, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para interceder por el pueblo y buscar el perdón de Dios.
Dios, en su misericordia, accedió a renovar el pacto con Israel, instruyendo a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que había roto. Éxodo 34:1. Este acto simbolizaba no solo el perdón de Dios, sino también su disposición a dar al pueblo una segunda oportunidad. Moisés ascendió al monte temprano en la mañana, llevando consigo las nuevas tablas. Allí, Dios se reveló nuevamente, proclamando su nombre y declarando sus atributos: misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Moisés se postró y adoró, pidiendo a Dios que perdonara la iniquidad y el pecado de Israel y que los aceptara nuevamente como su pueblo. Dios renovó el pacto, reafirmando las leyes y mandamientos dados anteriormente y estableciendo nuevas instrucciones sobre la adoración y la conducta del pueblo. Éxodo 34:10-27. Reiteró la importancia de no hacer alianzas con los habitantes de la tierra de Canaán y de destruir sus altares e ídolos para evitar la idolatría. También les recordó la observancia del Sabbat y las fiestas solemnes, subrayando la necesidad de una vida consagrada a Él. Al bajar del monte con las nuevas tablas, el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios, tanto que los israelitas temieron acercarse a él. Éxodo 34:29-30. Moisés cubría su rostro con un velo cuando hablaba con ellos, quitándoselo solo al entrar en la presencia de Dios. Este resplandor era un testimonio visible de la presencia de Dios y de la renovación del pacto. La segunda entrega de las tablas de la ley reforzó el compromiso de Israel de seguir a Dios y vivir conforme a sus mandamientos, estableciendo un nuevo comienzo para la nación. Dios instruyó a Moisés a construir un tabernáculo, un santuario móvil, para que su presencia pudiera habitar entre el pueblo de Israel. Éxodo 25:8-9. Este tabernáculo sería el centro de la vida religiosa y espiritual de los israelitas, un lugar donde pudieran adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Dios proporcionó a Moisés un diseño detallado para la construcción del tabernáculo y sus muebles, asegurando que cada aspecto reflejara su santidad y gloria. La construcción del tabernáculo fue un esfuerzo comunitario. Dios llamó a Bezaleel y a Joliab, llenándolos con el Espíritu de Dios, sabiduría, entendimiento y habilidad para llevar a cabo esta tarea sagrada. Éxodo 31:1-6. Todos los israelitas participaron, trayendo ofrendas de oro, plata, bronce, telas y otros materiales preciosos. La generosidad del pueblo fue tan grande que Moisés tuvo que pedirles que dejaran de traer más ofrendas, pues ya tenían suficiente para completar la obra. Éxodo 36:5-7. El tabernáculo consistía en varias partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se colocó el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley. La tapa del arca, conocida como el propiciatorio, estaba flanqueada por 2 querubines de oro con sus alas extendidas, simbolizando la presencia de Dios. Éxodo 37:6-9. En el lugar santo se encontraban la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, Moisés lo ungió con aceite santo y consagró todos sus muebles. Éxodo 49. Una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenó, señalando que Dios había aceptado esta morada y que su presencia estaba ahora entre su pueblo. Éxodo 40:34-35. El tabernáculo no solo fue un centro de adoración, sino también un recordatorio constante de la cercanía y santidad de Dios. Durante su travesía por el desierto, los israelitas siguieron la nube divina que reposaba sobre el tabernáculo, confiando en la guía y protección de Dios. La formación de Israel como una nación santa requirió no solo una liberación física de la esclavitud, sino también una estructura legal y moral que guiara su vida comunitaria.
Dios proporcionó a Moisés un conjunto de leyes y regulaciones que abarcaron todos los aspectos de la vida israelita, desde la justicia social hasta la adoración religiosa. Estas leyes fueron diseñadas para establecer una sociedad justa y piadosa que reflejara el carácter santo de Dios. Entre las leyes dadas, había mandamientos específicos sobre la justicia y la equidad. Dios instruyó a Moisés sobre cómo tratar con justicia a los esclavos, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, subrayando la importancia de la compasión y la justicia en la comunidad. Éxodo 22, 21, 24. También se establecieron leyes sobre la restitución y las penas por delitos, asegurando que los castigos fueran proporcionales a las ofensas y que se hiciera justicia de manera justa y equitativa. Éxodo 21, 12, 27. Además de las leyes civiles, Dios también dio instrucciones detalladas sobre la adoración y los rituales religiosos. Esto incluía las ofrendas y sacrificios, la observancia del Sabbat y las fiestas solemnes, y la construcción y uso del tabernáculo. Éxodo 23, 14, 19. Estas leyes religiosas no solo regulaban la vida de adoración, sino que también servían como recordatorios constantes de la santidad de Dios y de la relación especial entre Él y su pueblo. Las leyes y regulaciones también abordaban la pureza y la santidad personal. Instrucciones sobre la alimentación, la limpieza y las prácticas sanitarias aseguraban que los israelitas mantuvieran un estándar de pureza física que reflejara su compromiso espiritual con Dios. Levítico 11:15. Estas regulaciones ayudaron a establecer una identidad distintiva para Israel como un pueblo santo y apartado para Dios. La implementación de estas leyes y regulaciones fue esencial para la formación de Israel como una nación justa y piadosa, lista para cumplir su propósito divino en la tierra. Moisés, después de liderar a los israelitas durante 40 años por el desierto, se encontró al borde de la tierra prometida. Sabía que no cruzaría el Jordán con su pueblo debido a un incidente anterior en el que no honró a Dios adecuadamente. Números 20:12. Sin embargo, su misión de guiar y preparar a Israel para entrar en la tierra que Dios les había prometido estaba casi completa. Antes de su partida, Moisés tuvo importantes tareas y mensajes que impartir. En una serie de discursos apasionados y llenos de sabiduría, conocidos como el libro de Deuteronomio, Moisés recapituló la historia del Éxodo, la entrega de la ley y las experiencias en el desierto. Reiteró los mandamientos de Dios, enfatizando la importancia de la obediencia y la fidelidad. Moisés instó al pueblo a recordar siempre las obras poderosas de Dios y a enseñar sus leyes a las generaciones futuras. Deuteronomio 6:4-9. Estos discursos fueron un llamado final a la lealtad y a vivir una vida consagrada a Dios. Moisés también preparó a su sucesor, Josué, quien lideraría a los israelitas en la conquista de Canaán. Lo animó delante de todo Israel diciéndole: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Deuteronomio 31:6. Esta transición de liderazgo fue crucial para asegurar que el pueblo permaneciera unido y fuerte bajo la dirección divina. Finalmente, Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo. Desde allí, Moisés contempló la extensión de la tierra que fluía leche y miel, la herencia que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 34:1-4. En ese monte, Moisés murió y fue enterrado por Dios en un lugar desconocido. Deuteronomio 34:5-6. El pueblo de Israel lloró su muerte durante 30 días, reconociendo el liderazgo y la fidelidad de Moisés a lo largo de su arduo viaje.
En los días previos a su muerte, Moisés reunió a las tribus de Israel para impartirles sus últimas bendiciones y consejos. Este momento fue una mezcla de despedida y de carga solemne para el futuro. Moisés, como líder y profeta, tenía la responsabilidad de asegurarse de que las tribus estuvieran preparadas espiritualmente y moralmente para la vida en la tierra prometida. Sus bendiciones, registradas en Deuteronomio 33, fueron tanto proféticas como instructivas. Cada tribu recibió una bendición específica que reflejaba su carácter y su futuro. Por ejemplo, a Judá, Moisés le pidió fuerza y ayuda en la batalla, reconociendo su papel como líder entre las tribus. Deuteronomio 33, 7. A Leví le recordó su papel especial en la enseñanza de la ley y el servicio en el santuario. Deuteronomio 33, 8, 11. Estas bendiciones no solo eran palabras de aliento, sino también recordatorios de sus responsabilidades y roles únicos dentro de la nación de Israel. Además de las bendiciones, Moisés también ofreció consejos y advertencias. Les recordó a los israelitas la importancia de seguir las leyes de Dios y mantenerse alejados de la idolatría y las prácticas paganas de las naciones que iban a conquistar. Deuteronomio 31, 16, 18. Reiteró la necesidad de amor y lealtad hacia Dios, enfatizando que su bienestar en la tierra prometida dependería de su obediencia a los mandamientos divinos. La despedida de Moisés culminó con un cántico de alabanza y advertencia, conocido como el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Este cántico resumía la relación de Israel con Dios, recordando su fidelidad y las consecuencias del pecado y la desobediencia. Moisés concluyó su mensaje con una bendición general para todo Israel, destacando la bienaventuranza de tener a Dios como su protector y guía. Deuteronomio 33, 29. Este último acto de liderazgo y profecía de Moisés aseguró que los israelitas estuvieran espiritualmente preparados para la vida en la tierra prometida. El monte Nebo, ubicado en la tierra de Moab, fue el lugar donde Moisés tuvo su último encuentro con Dios y donde contempló la tierra prometida por última vez. Dios había instruido a Moisés que subiera a esta montaña para ver la tierra que no se le permitiría cruzar debido a su desobediencia en Meribá. Deuteronomio 32, 48, 52. La ascensión al monte Nebo fue un acto de obediencia final y un momento de reflexión profunda para Moisés. Desde la cumbre del monte Nebo, Moisés pudo ver el vasto panorama de la tierra prometida. Dios le mostró toda la extensión de la tierra, desde Galaad hasta Dan, y desde Neftalí hasta el país de Judá y el mar occidental. Deuteronomio 34, 1, 4. Este momento fue tanto una recompensa como una despedida, permitiéndole a Moisés ver el cumplimiento de la promesa divina, aunque no pudiera entrar en ella. Fue un momento de realización y aceptación del plan soberano de Dios. En la cima del monte, Moisés murió a la edad de 120 años. La Biblia nos dice que a pesar de su avanzada edad, su ojo nunca se oscureció ni perdió su vigor. Deuteronomio 34, 7. Dios mismo se encargó de su sepultura en un lugar desconocido en el valle de Moab, asegurando que su tumba permaneciera un misterio y un lugar sagrado. Deuteronomio 34, 5, 6. Este acto divino de enterramiento subraya la singularidad de Moisés como profeta y amigo de Dios. El pueblo de Israel lloró la muerte de Moisés durante 30 días, reconociendo la magnitud de su liderazgo y su dedicación a Dios y al pueblo. Josué, quien había sido preparado y designado por Moisés como su sucesor, asumió el liderazgo con la misma determinación y fe. Deuteronomio 34, 9. La muerte de Moisés marcó el final de una era, pero también el comienzo de una nueva fase en la historia de Israel, guiada por la promesa y la dirección de Dios hacia la tierra prometida.
El legado de Moisés perdura como uno de los más grandes líderes y profetas en la historia de Israel y del mundo. Su vida y misión, desde el rescate milagroso en el Nilo hasta su muerte en el Monte Nebo, están impregnadas de actos de fe, valentía y obediencia a Dios. Moisés no solo liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que también les proporcionó una identidad y una estructura basada en la ley divina, estableciendo las bases para una sociedad justa y piadosa. Los 10 mandamientos y las leyes adicionales que Moisés recibió en el monte Sinaí siguen siendo fundamentales para las tradiciones religiosas judías y cristianas. Estas leyes no solo regulan la conducta moral y ética, sino que también definen la relación entre Dios y su pueblo. Moisés, como mediador del pacto, estableció un modelo de liderazgo basado en la humildad y la dependencia total de Dios. El ejemplo de Moisés como líder y profeta es una fuente constante de inspiración. Su capacidad para interceder por su pueblo, su disposición para enfrentar desafíos aparentemente insuperables y su compromiso inquebrantable con la misión divina destacan la importancia de la fe y la obediencia en la vida de los creyentes. Las Escrituras registran cómo Dios habló con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33:11, subrayando la intimidad y la confianza que caracterizaron su relación con Dios. A lo largo de la historia, Moisés ha sido recordado y honrado no solo por su pueblo, sino también por numerosas culturas y religiones. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles a menudo se refieren a Moisés y sus enseñanzas, destacando su relevancia continua. Mateo 17:3, Hechos 7:35. Su legado es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia a Dios, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo de liderazgo y devoción.